Hola compañeros de estudiantes, ¿cómo están? En este siguiente video que vamos a desarrollar para este tercer video del curso de AutoCAD sobre la versión 2009, desarrollaremos las habilidades del manejo de comandos de dibujo. Este video será un poco más extenso que los anteriores, pero nos permitirá tomar y visualizar herramientas de trabajo desde el concepto teclado y desde el concepto mouse. En primer lugar, vamos a manejar el comando línea. Para ello tenemos dos opciones de trabajo y una primera es la visual y una segunda es trabajo con comandos. En la primera de nuestras opciones vamos a desarrollar el trabajo haciendo uso del mouse, por lo cual nos dirigiremos con el mismo a la cinta de opciones, a la cinta de títulos. En esta cinta de títulos vamos a dar clic en la opción inicio y dentro de los paneles de la opción inicio nos dirigiremos al panel dibujo que tengo seleccionado aquí. Para, el- para que con un clic principal definamos la opción línea. Una vez presionada la opción línea, nosotros nos podremos dirigir a nuestra área ya definida en un segundo video como área de trabajo para desarrollar nuestros trazados. Si nosotros queremos hacer trazados puntuales, lo primero que debemos es seleccionar la opción referencia de objetos y seleccionar la opción forzar cursor y con él nos dirigiremos sobre puntos específicos y directos. Ya teniendo esas dos habilidades seleccionadas, entonces vamos a definir nuestro primer punto de trazado, dando un clic principal sobre el área que queramos definir. Nuestra siguiente acción será definir el segundo punto que nos va a definir el segundo límite para nuestro segmento. Yo lo puedo definir aquí. Y si nos percatamos, se va a definir como punto final. Si nosotros queremos hacer más y más trazados, basta con definir el punto al que queremos llegar y asimismo poder darle continuidad a nuestro trazado. Si ustedes se percatan, esta opción en la que yo estoy habilitado, que es rastrear objetos, que tengo aquí habilitar referencia de objetos, nos permite unir con manera precisa dos líneas eh, que están separadas. Ahora bien, si yo deseo ya culminar mi proceso, entonces debo presionar la tecla Escape y dar clic en la tecla Enter y ya con eso ejecuté mi comando delineado. De esta manera funciona el comando línea de la manera visual, una herramienta bastante práctica y útil cuando estamos desarrollando trabajos que no requieren mucha precisión y son sencillamente bosquejos, a menos de que tengamos una condición visual y estemos trabajando en un modo de zoom bastante apto para llegar a estos niveles de precisión que requieren los diseños de orden de orden ingenieril, bien sea del campo eléctrico, electrónico, civil, mecánico, y pues para todas las personas que lo desarrollen, bien sean técnicos, tecnólogos o ingenieros. Ahora bien, la segunda opción que nosotros tenemos para ejecutar nuestro comando línea es escribir directamente sobre el teclado el comando. Entonces vamos a escribir línea y presionamos la tecla Enter. Aquí nos dice precise el primer punto. Entonces vamos a decir que nuestro primer punto va a ser el comando 0,0, es decir, nuestro origen. Y aquí nos percatamos que en el origen se ha creado nuestro primer punto. Para escribir el segundo punto, entonces hacemos el mismo procedimiento. Vamos a decir que crezca 150 sobre las X, 150, coma, y que defina esto en que no tenga variación sobre el eje Y, para que nos genere una línea totalmente trazada sobre el vértice y entonces vamos a darle todos los comandos y coordenadas que requeramos para obtener la figura que estamos buscando. Por ejemplo, si yo quiero ahora escribirle 25, no, 0 unidades en el eje X y 25 en el eje Y, pues entonces es lo que va a hacer es que nos va a cruzar esta línea desde el punto 150, 0 hasta el punto 20.0. Si yo le digo que yo quiero que ahora vaya hasta el punto 150,20, entonces va a ir a empezar a desarrollar nuestro modelo desde una manera zigzagueante. Si yo quiero ya terminar el trazado de mi línea, entonces de la misma manera que en la opción 1, entonces yo voy a presionar la tecla Escape y la tecla Enter y ya con eso ejecuté la culminación de mi trazado. Ahora bien, ya una vez definido el comando línea,
nosotros nos percatamos que si vamos al modo de presentación, pues los dos trazados que ejecuté están directamente en el área de trabajo. ¿Por qué? Porque respeté las márgenes de mi rejilla. Ahora bien, algo que también tenemos que aprender a hacer es seleccionar objetos o trazos o segmentos dentro de un dibujo. Yo tengo dos opciones. La primera se hace de manera individual, ubicando el cursor sobre la línea o segmento que yo quiero definir y le doy un clic. Al darle un clic ya se hace selección sobre la línea y puedo hacer modificaciones de ella de diferentes tipos, de distancias o longitud, de posicionamiento y demás. Si yo quiero seleccionar varias líneas, no basta sino que yo ubique el cursor sobre cada una de ellas y ejecute un clic principal sobre las mismas. Y ellas se van a mantener seleccionadas a menos de que yo presione la tecla Escape. Si yo presiono la tecla Escape, voy a dejar de seleccionar todas las herramientas. Si yo quiero seleccionar únicamente dos trazos, lo puedo hacer únicamente dando clic principal sobre el segmento que yo quiero trabajar. La segunda opción es definiendo un área de selección con el cursor. Para eso me ubico en un límite exterior de mi trazo, de mi diseño, y doy un clic principal. Al dar el clic principal, mi cursor cambia de modo cruz a un modo invisible y cada vez que yo incremente el movimiento hacia derecha o izquierda, incrementará un área de forma rectangular que seleccionará todos los elementos que estén dentro de ella. Explico. Si yo ubico mi cursor aquí, doy el clic principal y extiendo, únicamente se van a seleccionar los segmentos que están totalmente dentro del área de selección. Ahora bien, una particularidad que tiene el AutoCAD es que si yo doy clic principal sobre cualquier área parte de mi área de trabajo y yo hago el movimiento hacia la derecha, la selección se va a marcar en un color azul. Si yo lo hago hacia la izquierda, se va a marcar en un color verde. Eso diferenciando el posicionamiento del movimiento con respecto al vértice Y o la ordenada de las coordenadas verticales. Presiono Escape para salir de mi área de selección. Ahora, si yo quisiera borrar alguna de ellas, basta con seleccionarlo y presionar la tecla suprimir o hacer uso del botón borrador que se encuentra en el panel modificar dentro del título inicio. Ya con esto definimos esta herramienta de delineado. Si yo quiero hacer la selección de todo, basta con crear un campo de selección con el mouse y suprimo. Si yo quiero deshacer el procedimiento, puedo presionar la tecla control y al mismo tiempo la tecla Z, que es con la que yo hago el procedimiento de deshacer. Ahora bien, cuando se maneja el concepto de diseño o dibujo en el software AutoCAD, es importante manejar y reconocer el concepto de coordenadas y sus tipos dentro del paquete de AutoCAD. Por ende definiremos que una coordenada es el punto referencial de posicionamiento dentro de un plano cartesiano, por así llamarlo, con valores sobre el eje de ordenadas verticales Y y el eje de ordenadas horizontales X. Ahora bien, existen tres tipos de coordenadas para el paquete AutoCAD. El primero son las coordenadas relativas. Estas coordenadas relativas son aquellas coordenadas que definen su punto de partida o inicio desde el último punto trazado. Eso quiere decir que debemos haber tenido por lo menos un punto inicial, un punto previo. Y a partir de él, la ejecución de su posicionamiento, ¿sí? Hablando desde el concepto de unidades. Ahora bien, el comando genera una conexión entre el nuevo punto y el anterior, siempre a través del símbolo arroba. ¿Y cómo funciona esto? Es sencillo. Por ejemplo, vamos a seleccionar todo esto y lo vamos a eliminar con un suprimir. Y vamos a dar el siguiente conjunto de coordenadas. Vamos a escribir el comando línea, enter. Y ahora vamos a ejecutar el comando, las coordenadas 50,50. Hasta aquí tenemos una coordenada, un comando que nosotros podemos definir en cualquier línea. Para que esto se convierta en unas coordenadas relativas, vamos a presionar a digitar el comando arroba y vamos a escribirle 20,30. Con él vamos a ejecutar una orden en la cual nos vamos a ubicar en el punto
80, regálenme un minuto, vamos a modificar esta opción aquí, vamos a ubicarnos en el punto 70,80. Quiere decir que en el eje X crecía hasta el punto 70 y en el eje Y crecía hasta el punto 80. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy creando segmentos sobre unidades a partir de un punto ya creado. Ahora bien, entonces ya vamos a tener que aclarar lo siguiente. Todo valor positivo tiene un significado con respecto a las coordenadas. Si yo ejecuto este valor positivo en el grupo de comandos del eje X, significa que el movimiento es hacia la derecha. Un ejemplo, yo vengo aquí y escribo arroba 30, vamos a poner 0 en el eje Y y nos percatamos que crece hacia la derecha. Y todo valor positivo sobre el eje Y significa movimiento hacia arriba. Entonces vamos a escribir arroba, vamos a ponerle 0 en el eje X, vamos a ponerle 35 en el eje Y nos percatamos que el movimiento es hacia arriba. Más sin embargo, ¿qué ocurre? Si nosotros definimos esto con un número negativo en el eje X, es decir, vamos a poner arroba menos 45,0, significa que el trazado va a dirigirse hacia la izquierda porque es negativo desde nuestro último punto o nuestro punto de definición. Y si yo le pongo arroba 0 puntos, coma, menos 35, significa que el movimiento en el eje Y va a ser negativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los valores positivos toman hacia la derecha a partir del punto relativo para nosotros, es decir, nuestro punto de inicio. Si yo quiero definir estos movimientos, pues lo que debo hacer es definir qué dirección debe tomar. Puede que yo tenga muy bien o muy claras las coordenadas, pero si yo no sé si se dirige a la derecha o hacia la izquierda, no voy a saber si el documento me va a quedar bien hecho o mal hecho, el dibujo. ¿Por qué? Porque yo debo recordar que van a haber unidades que van a ser positivas y negativas según el lugar donde yo esté trazando. De esta manera ya definimos lo que es una coordenada relativa. El segundo grupo de coordenadas son las coordenadas absolutas. Las coordenadas absolutas, a diferencia de las relativas, no tienen su modelo incremental basado en unidades, sino en posicionamiento. Me explico. Quiere decir que aquí, a diferencia de lo que yo hice aquí, yo le dije que incrementara 20 unidades sobre el eje X y 30 sobre el eje Y. Si yo le doy ese comando a una coordenada absoluta, ella lo que va a hacer es no incrementarlo en unidades, sino dirigirse al punto 20, 30. Lo explico. Vamos a hacer el ejercicio línea, enter. Y me ubico en el punto 50,50. Y nos ubicamos aquí. Ahora bien, si yo le digo a él, siguiente comando, siguiente punto, 150,85, él va a buscar el punto 150 con el punto 85. Quiere decir que él no va a contar a partir del punto 50-50 la cantidad 150 y 85, sino que va a buscar ese punto. Si yo le ubicara a él el siguiente comando en menos 10, menos 30, él lo que hace es dirigirse a ese punto. Ya nos estamos ubicando en el cuadrante negativo con respecto a el eje X y al eje Y. Y si yo le digo de nuevo 50,50, me cierra la figura haciéndome un triángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que las absolutas hacen referencia al posicionamiento de la coordenada. Por ejemplo, aquí yo tengo que este punto es el 70-170. Entonces vamos a ubicarnos línea, que nos ubique en el punto 70,170, que es en la parte superior. Y yo le voy a decir, incremente sobre la línea 70, es decir, sobre el punto 70, busque el posicionamiento 250. Y entonces él ya buscó sobre la misma coordenada 70 el punto 250.
Ahora yo le voy a decir, busque la coordenada 100, 250. Enter. Y ahora yo tengo la posibilidad de utilizar el comando C, con el cual cierro la figura y genero mi culminación de línea. Ese comando C es muy importante que lo aprendamos a utilizar porque en muchas ocasiones se nos va a convertir en algo útil. Yo puedo utilizar el comando línea aquí. Esto que estoy haciendo es construcción absoluta y yo le presiono la tecla C, Enter, y él hace la culminación de nuestra figura. Retomamos con la opción línea y yo le puedo presionar aquí la C, Enter, y él lo que hace es unir los dos extremos del segmento, la continuidad que yo estoy manejando. Esas son las coordenadas absolutas. Y en último lugar tenemos las coordenadas polares, las cuales a través del concepto de las coordenadas relativas hacen la aplicación pero ya orientado a ángulos. Explico. Retomamos el comando línea, Enter. Defino mi punto inicial aquí. Entonces, si ustedes se percatan, aquí mis movimientos del cursor siguen siendo en orden coordenadas. Yo puedo venir y darle un clic aquí y deshabilitar mi botón de coordenadas y puedo venir aquí y habilitarlo. Ahora nos percatamos que en este momento aparece 56,5685 y el símbolo de menor 315. Ese símbolo de menor aquí no hace referencia a valores, sino hace referencia a ángulos. Entonces yo aquí puedo escribir arroba, que es inicie en el punto que se le ha definido como inicio, incremente digamos 70 unidades en un ángulo de 45 grados, Enter, y él me ejecuta el ángulo. Le puedo decir arroba ejecute en un trazado de 90 unidades con un ángulo de 225 grados. ¿Por qué se va a devolver sobre la misma recta? No es que la esté borrando, sencillamente para él este es el punto cero y aquí tendría 0 grados, 90 grados, 180 grados y 225 grados. Recuerden que el giro angular es en contra de las manecillas del reloj. Ahora bien, esto son las herramientas de trazado que nosotros podemos utilizar con la herramienta AutoCAD para el manejo de estos conceptos. Vamos a presionar C para que nos culmine nuestro trazado. ¿Por qué viene hasta aquí? Porque si ustedes recuerdan el primer punto que hicimos, está ubicado en este punto. Ahora bien, estas son las herramientas de trazado utilizando coordenadas con la herramienta línea. Nosotros podemos desarrollar diferentes tipos de diseño, no solamente con líneas. En el panel dibujo del título inicio, contamos con herramientas para hacer diferentes gráficos. Dentro de los más importantes o más usuales tenemos también los círculos. Los círculos los podemos definir tanto de manera gráfica como de manera comandos. Si se percatan acá dice círculo, precisa el punto central del círculo. Yo le voy a poner que se ubique en el punto 50,50. El círculo que nosotros tomamos, que fue la primera opción, dice círculo y defina el radio. El radio es el punto medio a uno de los límites. Nosotros ya dijimos que nuestro círculo tenía inicio en 50,50 y vamos a ponerle como radio 20 unidades. Y entonces nuestro círculo va a tener como límites punto central 50, límite 70, límite 30. Por en la parte superior va a tener 70 y va a tener 30. Esto es un círculo basado en su radio. Podemos hacer círculos también basados en el diámetro. Entonces yo tengo la opción centro diámetro. Le vamos a definir como punto central el punto 80,50 para que nos quede en la misma línea de trabajo. Y le vamos a decir que el diámetro no sea sino de, no sé, 10 unidades. No, vamos a ponerle 30 unidades para que no quede tan pequeño, lo podamos ver fácilmente.
y aquí yo ya tengo mi círculo de 30 unidades de diámetro. ¿Esto qué quiere decir? Que debo tener un radio aproximadamente de 15. Y tenemos otra opción que es definir dos puntos. Si yo defino dos puntos, el primer punto que voy a definir, digamos que sea 80,80. Y el segundo punto, digamos que va a ser 50,50. Y entonces me define un círculo que pasa por el punto 80,80 y por el punto 50,50. El punto 80,80 es este. Y este es el punto 50,50. Entonces me está creando un círculo ahí referente a los límites. De la misma manera podemos utilizarlo con tres puntos. Si yo quiero hacerlo de manera visual, puedo utilizar por ejemplo como punto de referencia este, y si se dan cuenta yo estoy incrementándolo aquí y yo definí un círculo sobre este punto y este punto. Recordemos que nuestro cursor se está viendo así un poco torpe en su movimiento porque tenemos habilitada la opción de forzado de cursor. Ahora bien, si yo tengo dos líneas aquí y yo deseo hacer un círculo con respecto a tangentes, yo puedo utilizar estos dos elementos. Digamos que este. Entonces aquí me definió mi círculo con respecto a esas tangentes. Vamos a darle control Z para hacer uno un poco más pequeño. Entonces le decimos que definamos un círculo con respecto a tangente. Precise el punto de objeto de la primera tangente, digamos que es esta. Defina la segunda tangente, es esta. Y defina el radio del círculo, vamos a ponerle un radio de 45. Entonces ahí me generó mi círculo dentro de estos parámetros con 45 grados. Eso significa que yo puedo ubicar círculos en diferentes posicionamientos. Si yo quisiera hacerlo con respecto a tres tangentes, puedo utilizar esta y se me generó mi círculo que ubica en esa posición. Esta es la manera de graficar círculos. Tenemos otra herramienta que son los arcos. Los arcos definidos en tres puntos. Podemos definir un arco que esté en estos tres puntos. Y si se percatan, ahí ya me generó un arco que pasa por los tres puntos designados. Yo también los puedo escribir desde la opción arco, enter. Le pongo que el primer punto sea 20,20, enter. El segundo punto sea 10,20 y el tercero que sea 15,5. Y él me define cómo sería mi arco en esa posición. Yo también puedo escribir diferentes posicionamientos dependiendo de la selección. Si ustedes se percatan, aquí cuando yo escribí círculo, como la última opción de círculo que definí fue la de las tangentes, entonces él me pide que trabaje tangente, tangente, radio. Si yo quiero utilizar otros medios de círculo, puedo definir cualquiera de estas opciones. De la misma manera tengo la opción rectángulo, que yo le pongo aquí la opción rectang. Y entonces le digo, ubícate en el punto 100,0 y vaya hasta el punto 30,20. Enter. Y entonces me va a ejecutar. Bueno, no puse 30,20 sino 30,20. Qué pena. 30,20. Enter. Qué pena con ustedes. Debería haber puesto la opción rectangle. Ejecutamos. 100,0. Enter. 30,20. Enter. Y me ejecutó un rectángulo que tiene como bordes el punto 100,0, 30,20. De esa manera yo puedo utilizar las herramientas básicas de el diseño y graficación. Ya con esto tenemos claro lo que son las coordenadas, la utilización de las líneas, la selección, creación de círculos y demás. En los siguientes videos que vamos a desarrollar las actividades correspondientes a la semana 1 para que podamos tomar habilidades y seguir el desarrollo a través de la guianza. Entonces con esto nos despedimos y que estén muy bien. Hasta pronto.